¿Sabías que tienes el poder para crear normas jurídicas? Escuchaste bien, pues los contratos, que la gente comúnmente celebra, además de ser actos para hacer negocios, también son normas jurídicas. Así que quédate conmigo, pues en este video hablaremos un poco al respecto. Primero que nada, muy buenos días a todos. El tema que abordaremos en este video es el de: el contrato es más que una forma de hacer negocios. Comencemos señalando que los contratos pueden ser vistos desde tres perspectivas distintas, que son: el contrato como acto jurídico, el contrato como documento y el contrato como norma jurídica. Pensemos en que los contratos tienen un proceso de elaboración, que incluye una negociación y la manifestación de la voluntad de las partes. Entonces, durante el proceso de creación del contrato, se deben tener muy presentes los elementos del acto jurídico contractual. Ahora bien, cuando el contrato se firma por escrito, el resultado es un documento que contiene una norma jurídica. Así que, no debemos confundir el proceso de negociación y creación del contrato con el resultado de la negociación, es decir, el contrato firmado. Asimismo, separemos los beneficios de que el contrato exista por escrito del contenido normativo del contrato. Entonces, ver al contrato como un acto jurídico implica analizar sus elementos de existencia y validez, pues son importantes en el proceso de creación del contrato. Mientras que, ver al contrato como un documento, nos lleva a identificar los beneficios de que se haya hecho por escrito. Por su parte, ver al contrato como una norma jurídica, nos lleva a estudiar los derechos y obligaciones creados por el contrato, así como, a reflexionar sobre los ámbitos de validez de la norma jurídica contractual. Vayamos al análisis del contrato, en sus distintas perspectivas. El contrato como acto jurídico. Primero que nada, tratemos de contestar a la pregunta: ¿qué es un acto jurídico? Para responder esta pregunta, debemos tomar en cuenta que un acto es una acción. En este caso, la acción corresponde a manifestar la voluntad, para generar consecuencias legales, relacionadas con crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Ahora, situémonos en el proceso de elaboración del contrato, durante el cual se deben considerar los distintos elementos esenciales y de validez, pues deben cumplirse para que el acto nazca y pueda ser exigible. Por ejemplo, para contratar se requiere que ambas partes cuenten con capacidad legal, pues sin ella no podría haber consentimiento de las partes. Asimismo, ese consentimiento debe estar libre de cualquier vicio de la voluntad, como son el error, el dolo, la violencia o la lesión. Además, el contrato debe nacer con el objeto de regular alguna conducta de los contratantes, y ese objeto debe ser lícito. Si un contrato no cumple con alguno de estos elementos, la consecuencia podría ser que legalmente se considere que el contrato no existe, o quizá podría considerarse que sí existe, pero con la posibilidad de ser anulado o subsanado. Tengo un video en el que me enfoqué en cada uno de estos elementos, así que no profundizaré más en el tema, más bien, te invito a que veas ese otro video, no te arrepentirás. Ahora, abordemos una perspectiva distinta. El contrato como documento. Es el resultado de la negociación contractual, que contiene la redacción de los compromisos asumidos por las partes. Los beneficios de contar con el documento contractual son, que los términos en que se comprometieron las partes, no se pueden modificar, de modo que, existe aquello a lo que le llamamos certeza jurídica. Es decir, gracias a la existencia del documento, el negocio puede ser analizado mucho tiempo después de su redacción, así que el cumplimiento del contrato no depende de la perspectiva subjetiva de las partes, sino de lo que, objetivamente, puede leerse en el documento. Como dato adicional, cuando celebres contratos por escrito, cada una de las partes debe conservar una copia del contrato con firmas auténticas de todos los contratantes. Pasemos ahora a la tercera perspectiva. El contrato como norma jurídica. A modo de preámbulo, quiero precisar que el análisis será muy general, por lo que, más allá de este video, cada situación en concreto debe ser estudiada. Sin más que decir, vayamos al análisis. Cuando pensamos en el contrato como una norma jurídica, es posible que te lleguen a la mente las siguientes preguntas. ¿Cómo es que la gente común puede crear normas jurídicas? ¿Que no solo el Estado puede crear normas jurídicas? Para dar respuesta a estas preguntas, considero necesario mencionar que las leyes que crea el Estado tienen la característica de que son abstractas, es decir, no regulan situaciones concretas para personas en lo individual, sino que las leyes son generales para todos. De modo que, el contrato nace y se aplica bajo la tutela de las leyes estatales, y estas normas estatales permiten que la gente celebre contratos, tomando como base la idea de que cada persona es libre de asumir los compromisos que quiera. Por ello, el consentimiento es un elemento esencial del contrato.
Entonces, los contratos crean normas jurídicas individualizadas, o sea, un contrato es una norma que solo regula la conducta de los contratantes y de nadie más. Dicho lo anterior, identifiquemos los distintos aspectos del contrato como norma jurídica. Ámbito material. Para mayor claridad, este aspecto lo podemos sujetar a la siguiente pregunta. ¿Qué materias pueden ser reguladas por un contrato? Comúnmente, los contratos celebrados tienen como objeto intereses patrimoniales, así que la propiedad privada es la materia principal de los contratos. Sin embargo, no todos los contratos tienen como objeto principal un contenido patrimonial. Por ejemplo, el contrato de mandato. Pensemos en la siguiente situación: celebras un contrato de mandato con tu mejor amigo, para que él, en tu representación, vaya a otra ciudad a firmar un contrato de compraventa de mercancías. Entonces, el objetivo principal del mandato es la firma de un contrato, así que, el objeto no es patrimonial sino jurídico. Pero las consecuencias, de cumplir con la firma de la compraventa, sí son patrimoniales. Pues, no es lo mismo, el objeto del contrato, que las consecuencias del mismo. Dicho lo anterior, ahora la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Cuáles son los límites materiales del contrato? La respuesta es, la licitud en el objeto, pues se deben crear contratos que respeten las leyes, por lo que, sería incorrecto celebrar contratos en los que las partes se comprometieran a cometer delitos. Otro límite es el orden público, por ejemplo, no se pueden celebrar contratos en los que el objeto consista en comprar o vender la nacionalidad mexicana. Pues los derechos públicos, como la nacionalidad, no pueden ser vendidos, asimismo, la libertad o igualdad no pueden ser vendidas legalmente. Ahora, pasemos a otro aspecto del contrato. Ámbito temporal. Corresponde a la siguiente pregunta. ¿Cuándo inicia y concluye la validez del contrato? La respuesta es, que depende de lo que hayan acordado las partes. De hecho, considero que podrían darse tres supuestos distintos. Primer supuesto. El cumplimiento instantáneo. Se da cuando ambas partes cumplen sus compromisos, al mismo tiempo, en que se celebra el contrato. Por ejemplo, una compraventa. Pensemos en la interacción entre un vendedor de ropa y un comprador, así que, el vendedor está en su negocio ofertando sus productos, mientras que, el comprador decide aprovechar las ofertas y comprar. Entonces, al momento de celebrar la compraventa, ambos obtienen de inmediato lo que quieren, el vendedor obtiene una cierta cantidad de dinero, y el comprador obtiene la prenda de ropa. En este ejemplo, la norma contractual nació y se cumplió de inmediato. Otro ejemplo, podría ser una donación. Pensemos en que, vas caminando por la calle, y te encuentras con alguna persona que está pidiendo caridad, te pide que le ayudes con algo, porque no le ha ido muy bien, entonces, tú decides regalarle un paquete de galletas que traías contigo, él las toma y te da las gracias. Legalmente, el ejemplo describe un contrato de donación, que nació y se cumplió de inmediato. Pues, tú decidiste entregar algo, a cambio de nada, y la otra persona aceptó recibir algo, a cambio de nada, y todo sucedió de forma instantánea. Segundo supuesto. El cumplimiento que requiere de un tiempo. Se da cuando los compromisos asumidos por las partes requieren de un tiempo para cumplirlos en su totalidad. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento. Pensemos que vas a poner tu negocio en un local ubicado en una plaza comercial, así que, celebras un contrato de arrendamiento con el dueño del local. Por lo que tendrás que pagar cada mes una renta, a cambio de poder usar ese espacio y, de acuerdo al contrato, ambos se comprometieron a que, el arrendamiento duraría todo un año. Entonces, ambos deben mantener un cumplimiento constante de sus obligaciones, por el periodo de un año, para considerar que hubo un cumplimiento total. Tercer supuesto. Terminación del contrato por acuerdo de las partes. Se da cuando las partes que celebraron el contrato, deciden darlo por terminado de forma anticipada. Por ejemplo, es posible que las partes hayan convenido que la mercancía comprada se entregaría a los 6 meses de haberse firmado el contrato. Sin embargo, antes de transcurrido el tiempo acordado, las partes pueden convenir una entrega anticipada de las mercancías. De hecho, a este acuerdo lo podemos llamar como convenio de modificación del plazo. Cabe mencionar que existen otro tipo de convenios como la compensación, la dación en pago, etc. Pero esto ya sería tema de otro video. Suscríbete, para que no te lo pierdas. Ahora, continuemos. Ámbito espacial. Como regla general, las leyes tienen un límite espacial de validez, que son las fronteras políticas, pues las leyes mexicanas no se pueden aplicar en otros países. Lo mismo sucede con las leyes extranjeras en nuestro país. Sin embargo, esta regla general admite excepciones, pues aquí en México, nuestro Código Civil Federal delimita cuándo se puede aplicar el derecho extranjero en nuestro país. Así que, tomemos esas normas, y hablemos de los contratos.
Primero que nada, hay que señalar que las leyes mexicanas se aplican a los actos que ocurran en nuestro país, a menos que las partes del contrato decidan someterse a leyes extranjeras, o que algún tratado internacional firmado por nuestro país establezca otra cosa. Por ejemplo, dos mexicanos podrían celebrar un contrato en nuestro país, pero agregar una cláusula que señale que el derecho aplicable será el de Canadá, pues, de acuerdo con nuestro derecho, eso está permitido. A menos que algún tratado internacional establezca otra cosa. Respecto a la capacidad de las personas físicas, esta se rige por el derecho del lugar de su domicilio. Esto es importante porque en México, la capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años, mientras que en otros países la capacidad de ejercicio se podría adquirir hasta los 21 años, o a una edad distinta. Así que, la capacidad para celebrar contratos, dependerá de las leyes aplicables en el domicilio de los contratantes. Por ejemplo, actualmente se pueden celebrar contratos a través del Internet, y podría darse el caso, de que cada una de las partes del contrato viva en un país distinto, así que, la capacidad de cada uno depende de sus propias leyes. En cuanto al aspecto, de la forma en que debe celebrarse el contrato, esta dependerá del lugar en que se esté celebrando el contrato. Por otro lado, cuando el contrato involucre bienes inmuebles, entonces se aplicará el derecho del lugar en que esté ubicada, la casa o terreno que queda sujeta al contrato. Respecto a los efectos jurídicos de los contratos, se regirán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse, a menos que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho. Por ejemplo, un contrato para transportar mercancías dentro de la República Mexicana. La ejecución del acto es en territorio nacional, por lo que debería aplicarse el derecho mexicano. Salvo que las partes hayan convenido otra cosa. Finalmente abordemos el ámbito personal. Para identificar, con la mayor claridad posible este aspecto, formulemos la siguiente pregunta. ¿El contrato solo rige entre los contratantes, o también se puede aplicar a terceros? La respuesta es, que las personas solo se pueden obligar a sí mismas, pero no pueden obligar a terceros. De modo que, nadie puede ser obligado a cumplir con un contrato que en ningún momento firmó, sin embargo, sí es posible favorecer a una persona ajena al contrato. El ejemplo más claro es, el contrato de seguro. Pensemos en una persona que contrata un seguro de vida, por lo que, en caso de que él fallezca, el beneficiario será una tercera persona. Pues, quienes están firmando son, la empresa aseguradora y el asegurado. Mientras que el beneficiario, podría enterarse de la existencia de ese contrato tiempo después. De lo anterior, se puede afirmar que, no es lo mismo, el contrato como medio para hacer negocios, que el derecho nacido del contrato, el cual, tiene su propia naturaleza y regulación legal. Como último dato, ¿sabías que, muchos conflictos contractuales nacen, porque las partes no precisaron con exactitud, cómo debía cumplirse el contrato? Si quieres evitar ese tipo de problemas, haré un video al respecto. Si te pareció valiosa la información de este video, deja tu like, y comparte. Y si quieres adquirir más conocimiento sobre los contratos, el derecho y los negocios, suscríbete.